Hola, muy buenas. Soy Carlos de Campus de Matemáticas. Te doy la bienvenida. Si no conoces el canal, espero que con este primer vídeo te guste y te suscribas al mismo. En esta ocasión voy a resolveros un ejercicio de estudio de continuidad y derivabilidad de una función definida a trozos en un punto. Justamente el punto donde vamos a estudiar la continuidad y derivabilidad de la función es el punto en el que la propia función f de x que nos define el enunciado se divide en dos expresiones. A la izquierda del 1, que es el punto donde vamos a hacer el estudio, nuestra función se define mediante la parábola 1 menos x al cuadrado. Y en el punto 1 y a su derecha, mediante otra parábola, que en este caso es x cuadrado menos 2x más 1. Bien, ya sabéis que aunque no nos pidieran estudiar la continuidad, sería una buena forma de empezar un estudio de derivabilidad, porque cuando una función no es continua en un punto, ya podemos afirmar que tampoco va a ser derivable. En cambio, si la función es continua, no tenemos asegurada la derivabilidad. Que una función sea continua en un punto es un requisito necesario para que además sea derivable en el punto, pero no es suficiente. Por lo tanto, vamos a empezar respetando el enunciado del ejercicio, pero insisto, aunque no nos pidieran un estudio de continuidad, sería buena práctica empezar por él para poder confirmar la derivabilidad. Bien, por lo tanto, la continuidad de la función en el punto 1 vamos a estudiarla recordando la definición de función continua en un punto. Una función es continua en un punto si la función en el propio punto coincide con el límite de la función en ese punto. Y para que el límite exista, ya sabéis que los dos límites laterales deben existir y a su vez coincidir. Por lo tanto, aquí se va a tratar de encontrar el límite por la izquierda en nuestro punto, que va a ser el 1. En este caso os estoy planteando un poco la condición mediante la cual confirmamos la existencia del límite. Tienen que existir los dos laterales, como aquí os estoy formulando, y coincidir entre sí. Por lo tanto, al final lo que vamos a buscar es que el límite lateral por la derecha en el punto, el límite lateral por la izquierda en el punto y la función en el punto, esos tres cálculos coincidan. Si los tres coinciden, la función es continua. Tenéis un artículo en mi página web donde todo esto está explicado con detalle. Podéis leerlo y echarle un vistazo. Vamos ahora a obtener el valor de la función en el punto 1. Para ello, lo que hay que hacer es ver dónde tenemos el igual en la definición. Lo tenemos aquí, fijaros, en el enunciado. El igual está en la segunda expresión, por lo tanto, tendremos que hacer 1 al cuadrado menos 2 por 1, sustituir la x en la expresión de abajo, en la definición. Y eso nos va a dar, pues, 0. Como podéis ver, 1 más 1, 2, menos 2, 0. Ahora vamos a calcular el límite por la izquierda. El límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda de la función. Para ello vamos a buscar sustituir la función en por 1, pero en la expresión que englobe el menor a 1, porque nos estamos acercando por la izquierda. Fijaros, si os dibujo aquí un esquema donde sitúo el punto 1. Si nos estamos acercando por la derecha, que serían estos valores de aquí, esto sería una tendencia de acercamiento a 1 por la derecha, estos son valores ligeramente superiores a 1. En cambio, si nos acercamos por la izquierda, que es el límite que vamos a calcular ahora, si nos estamos acercando por la izquierda, lo simbolizamos con un menos como superíndice, los valores son inferiores ligeramente a 1. Por eso buscamos el signo de desigualdad, de forma que la función esté definida con x menor que 1. Por lo tanto, estaremos calculando este límite.
Sustituimos la x por 1 y no se nos presenta ningún tipo de indeterminación, por lo tanto el resultado es 0. De momento la cosa va bien para afirmar que la función es continua en el punto, porque de momento estos dos cálculos coinciden. Y ahora nos quedaría estudiar el límite por la derecha, pero eso lo tenemos ya calculado. Fijaros, ahora habría que sustituir para evaluar el límite la x por 1 en la expresión donde de nuevo tengamos el x mayor que 1, pero como es la misma expresión que hemos usado para sustituir la función con el igual, por lo tanto nos va a dar 0 también. Va a ser límite cuando la x tiende a 1 por la derecha en la expresión de abajo. Por lo tanto, al sustituir nos va a dar 0, porque ya lo hemos hecho aquí también. Aquí lo hemos hecho, cuando hemos buscado el valor de la función. Por lo tanto, ya podemos afirmar que nos da 0. Como los tres resultados coinciden, yo de aquí puedo decir que el límite de la función en 1 es 0. Y bueno, de aquí justamente lo que puedo decir es que f de 1 es 0. Por lo tanto, la función es continua. Podemos afirmar la continuidad. Función continua en el punto 1. Vamos ahora a estudiar la derivabilidad. Porque como es continua, la función en nuestro punto, tiene sentido estudiar derivabilidad. Para estudiar la derivabilidad tenemos dos estrategias o dos posibilidades. Hay profesores que no son muy meticulosos en cuál presentéis a la hora de resolver un ejercicio en un examen, pero hay profesores que os solicitarían una o solicitarían otra. Yo os voy a explicar las dos opciones. Primera opción, pues hacer el estudio mediante las reglas de derivación de las expresiones que definen nuestra función. Por lo tanto, yo ahora lo que haría es derivar mediante las reglas que conozcamos para las expresiones que definen a la función, pero vamos a tener cuidado en lo que son los intervalos que asignamos a cada expresión de derivada. Me explico. La función está definida, fijaros, la función está definida por dos expresiones. La expresión 1 menos x al cuadrado a la izquierda de 1 y x cuadrado menos 2x más 1 a la derecha de 1 y en el 1. Por lo tanto, la función derivada responderá a las derivadas de estas expresiones o funciones que definen f, pero en los intervalos sin considerar la igualdad, porque justamente en el punto 1 es donde queremos ver si realmente existe la derivada. Por lo tanto, lo que diremos para poder demostrar si es derivable o no en el punto 1 es lo siguiente, que nuestra f' va a ser menos 2x si la x es inferior a 1 y 2x, que vendría de la derivada de la segunda expresión, 2x menos 2. Pero si la x es mayor que 1. No incluyo el igual. Fijaros que aquí el igual no lo estoy incluyendo. ¿Y qué pasa si x es igual a 1? Pues que tenemos un interrogante, no sabemos si es derivable. Si x es 1, ya he puesto ahí un interrogante porque no sabemos si existe derivada o no. Cuando lo resolvamos, sustituiremos el interrogante por el valor numérico o simplemente por un no existe si es que no es derivable. Entonces, para que la derivada exista, ¿qué debe suceder? Que la función derivada, calculada o mediante el límite por la izquierda en el 1 y por la derecha, deben coincidir. Por lo tanto, ahora lo que habría que hacer es un límite, cuando la x tiende a 1 por la izquierda, de mi expresión de la derivada. Y eso nos daría, pues, resultado menos 2, porque tendríamos que sustituir el 1
en la expresión que englobe x menor que 1. Por lo tanto, eso habría que sustituirlo en menos 2x. Si lo hacemos, nos va a dar como resultado menos 2. Por lo tanto, aquí tenemos el resultado del límite de la derivada por la izquierda en el 1. Ahora vamos a hacer el límite por la derecha. Y una vez resuelto, si ambos límites coinciden, la derivada existe. Eso quiere decir que la función es derivable en el punto. Y el interrogante rojo que habíamos puesto inicialmente en la expresión de la derivada lo sustituiríamos por el valor. En cambio, si no coincidieran, la función no es derivable en el punto y el interrogante lo vamos a sustituir por un no existe. Bien, por lo tanto, vamos a sustituir el 1 en la expresión de la derivada que venga definida por la inecuación x mayor que 1. Por lo tanto, en 2x menos 2. Y si hacemos esa sustitución, es bastante fácil ver que el resultado es 0. Como son distintos estos resultados, fijaros, ambos resultados son distintos, eso quiere decir que no existe la derivada. Como este resultado, cuando la x tiende a 1 por la izquierda de la derivada, el límite de la derivada, con el límite cuando la x tiende a 1 por la derecha de la derivada no son iguales, como no son iguales, pues yo puedo decir que no existe la derivada de la función en el punto 1. Y por lo tanto, lo que voy a afirmar aquí es simplemente, sustituyo ahora el interrogante y, manteniendo el color rojo para que se note el resultado al que hemos llegado, es que la derivada no existe en el punto 1, por lo tanto, no derivable, no es derivable en x igual a 1. Esta es la primera forma, la primera opción que tenemos para deducir la derivabilidad de una función en un punto definida a trozos. Existe una segunda opción. La segunda opción que tenemos para estudiar la derivabilidad de una función en un punto es viendo si existe la derivada de esa función en el punto mediante la definición de derivada. Aquí os he recordado cuál es la definición de derivada en un punto, es el límite cuando h tiende a 0 del cociente entre la función evaluada en el punto donde estudiamos la derivada más h, menos la función en el punto, y dividido por h. H es un parámetro que le da un incremento al punto y evalúa la función en ese punto incrementado. Después restamos la función en el punto y dividimos por h. Si resolvemos este límite y obtenemos un resultado numérico, pues la derivada existiría y tendría como resultado el que hayamos encontrado con el límite. Para que este límite exista, debería existir cada uno de los límites laterales. El límite cuando la h tiende a 0 por la derecha y a 0 por la izquierda. Y eso nos va a obligar a resolver dos límites, porque nuestra función, al estar definida a trozos, cuando h tenga un incremento algo positivo, es decir, cuando tienda a 0 por la derecha, nos estaremos acercando al punto en cuestión por la derecha, y habrá que tener eso en cuenta a la hora de sustituir la función. Y cuando h tienda a 0 por la izquierda, bueno, pues al punto nos vamos a estar acercando por la izquierda, y como la función se definiría con la otra expresión, eso hace que tengamos que resolver dos límites. Por lo tanto, vamos a hacer el planteamiento y haremos el primer cálculo, el cálculo del límite cuando la h tiende, por ejemplo, a 0 por la izquierda, de nuestra función en el 1 más h, menos nuestra función en el punto 1, entre h. Este valor ya lo hemos obtenido, este de aquí, cuando hemos realizado el estudio de continuidad, nos daba 0. Y como ahora nos estamos acercando al 1 por la izquierda, porque la h tiende a 0 por la izquierda del 0, pues la expresión en la que sustituiremos el 1 más h va a ser, fijaros, va a ser
esta de aquí, 1 menos x al cuadrado. Porque si damos un incremento a nuestra h ligeramente negativo, entonces lo que estamos haciendo es a 1 restarle algo, una cierta cantidad, por pequeña que sea, y por lo tanto nos estamos acercando por la izquierda. Sustituiremos 1 más h en 1 menos x al cuadrado y resolveremos el límite. Bien, vamos a hacerlo. Por lo tanto, aquí tendremos límite cuando la h tiende a 0 por la izquierda de 1 menos 1 más h al cuadrado menos 0, que no es una cosa que debiéramos tampoco poner, pero bueno, lo pongo para que veáis que se ha realizado la sustitución, ¿eh? Es un 0 realmente que no sería necesario. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el cuadrado de la suma de nuestro numerador y eso nos va a dar cuadrado del primero, pero va a quedar en negativo, porque el menos de delante del paréntesis, este menos que os marco ahora en rojo, este menos nos va a afectar a todo el resultado del cuadrado de la suma, por lo tanto nos va a quedar cuadrado del primero en negativo, menos el doble del primero por el segundo también en negativo, más cuadrado del segundo, bueno, que va a ser menos por el menos de delante. Menos h al cuadrado. Todo ello dividido entre h, y fijaros, 1 y 1 se nos van. En el siguiente paso, pues nos va a quedar menos 2h menos h al cuadrado. Vamos a poder extraer factor común 1 menos h y nos quedaría 2 más h dividido entre h. Tenemos ante nosotros una indeterminación de 0 partido por 0, es lo que suele ocurrir siempre con estos límites, pero esta indeterminación es muy sencilla de resolver porque fijaros que las h's se nos van a poder simplificar y nuestro límite al final se reduce a evaluar la expresión menos 2 más h cuando la h tiende a 0, y es decir, menos 2. Este es el resultado al que llegamos, que se correspondería con la derivada que habíamos obtenido antes cuando nos acercábamos a 1 por la izquierda. Fijaros, la tenemos aquí. Aquí nos había dado menos 2, que era justamente la expresión de la derivada para la función definida a la izquierda de 1. Por lo tanto, de momento parece que estamos siendo coherentes. Nos está dando el mismo resultado. Ahora vamos a resolver el mismo límite, pero con h acercándose a 0 por la derecha. Entonces, donde vamos a tener que sustituir la expresión 1 más h va a ser en la otra expresión que nos define a nuestra función f, la que se usa para los valores que están a la derecha del 1. F de 1 ya sabemos que es 0, en el siguiente paso ya pues ni lo vamos a poner, porque un 0 que resta no nos va a afectar. La expresión que tenemos a la derecha, vamos a recordarla, es x al cuadrado menos 2x más 1. Bueno, pues en lugar de x sustituiremos 1 más h. 1 más h al cuadrado menos 2, 1 más h más 1. Y ya digo, el menos 0 no es necesario escribirlo. Ahora voy a desarrollar el cuadrado de la suma del numerador, extraer los paréntesis del 1 más h, que tiene delante un 2 multiplicando, y veremos cómo nos queda el numerador para intentar reducirlo. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Eso es el desarrollo del cuadrado de la suma. Menos 2 menos 2h más 1. Y en el denominador h. Fijaros, cosas que se nos pueden simplificar. Este 1 y este 1 sumados nos dan 2 y se pueden simplificar, con este menos 2. En el siguiente paso del numerador
vamos a poder extraer incluso otra cosa más, fijaros. Voy a cambiar de color, este 2h, con este 2h también se pueden simplificar y nuestro límite al final queda de la siguiente manera. Nos queda límite cuando la h tiende a 0 por la derecha de h al cuadrado entre h. De nuevo, una indeterminación del tipo 0 partido por 0, pero muy sencilla de resolver, muy sencilla, porque simplemente simplificando una h del numerador y otra h, o la h del denominador, nos quedaría simplemente resolver este límite, que es muy sencillo. Si sustituimos la h por el valor límite, nos da 0. Y además es coherente con el resultado que habíamos obtenido, como podéis ver, de la derivada cuando nos acercábamos a 1 por la derecha. Por lo tanto, aquí la conclusión es la misma. No existe, lo que vamos a poder decir es que no existe la derivada en 1, ya que no ha existido la posibilidad de resolver este límite, porque los dos laterales pues nos han dado resultados distintos. Y hemos llegado, obviamente, a la misma conclusión que con la primera opción. Insisto en que son dos alternativas que demuestran la derivabilidad de una función en un punto o la no derivabilidad, y que conviene entender ambas, pero debes elegir aquella que tu profesor te vaya a exigir en un examen. Consúltalo primero, o estate atento cuando lo explique en clase, y bueno, pues yo os he explicado ambas. Cualquier duda podéis contactar conmigo en el formulario de contacto de la web, campusdematemáticas.com, o bueno, en los comentarios del vídeo. De todas formas, me gustaría no acabar aquí el vídeo, y ahora lo que sí quiero haceros es demostraros qué representa que esta función sea continua en x igual a 1, pero que no tenga derivada. Eso, la mejor forma de verlo es estudiando su gráfica, y para ello tenemos la herramienta GeoGebra que nos va a ayudar. Por lo tanto, ahora paso a GeoGebra y os lo muestro. Bien, aquí tengo GeoGebra arrancado, y para mostraros el resultado al que hemos llegado en el ejercicio, donde la función f de x definida a trozos es continua en el punto x igual a 1, pero no derivable, pues lo que voy a hacer es pedir que GeoGebra me muestre el gráfico y luego observamos cómo es la función en ese punto. Para ello me voy a la línea de entrada y defino la función f de x a trozos. Eso se hace de la siguiente manera, mediante la función condicional si, y ahora entre corchetes voy a introducir la condición del primer tramo, que era x menor que 1, coma, y ahora la función que quiero que dibuje si x es menor que 1. Esa función era o es 1 menos x al cuadrado, coma, y ahora, como solo son dos trozos, el siguiente ámbito de valores para la x ya serían el resto de casos, es decir, x mayor o igual que 1. Por lo tanto, como tercer argumento de mi función condicional si, ya voy a introducir la expresión de la otra función. X al cuadrado menos 2x más 1. Y como podéis ver, nos queda dibujado en el gráfico de la función en la vista gráfica. Fijaros cómo es la función. Voy a hacer un zoom en el punto 1. Voy a decirle también a GeoGebra que nos lo muestre. Por lo tanto, defino el punto A con las coordenadas 1 para la abscisa y para la ordenada el valor de la función en 1. Y efectivamente, pues podéis ver que nos está dando la imagen que habíamos obtenido cuando calculábamos el valor de la función en 1. Y nos lo está mostrando también en la vista gráfica. Fijaros, la función es continua, como podéis ver, pero
la gráfica de la función tiene un pico en ese punto. Aquí podríamos observar dos tendencias de recta tangente en ese mismo punto. La tendencia a una recta dependiente negativa que tendría que ver con la parábola de la izquierda del 1 y de ahí el resultado menos 2 que nos había dado al estudiar el límite de la derivada por la izquierda del 1 y la tendencia a una recta horizontal, de ahí el resultado 0 de la derivada en 1 por la derecha. Para verlo a nivel gráfico, fijaros, voy a hacer otra cosa. Voy a definir la función g de x como la parábola de la izquierda, es decir, 1 menos x al cuadrado. Voy a definir la función h de x como la función de la derecha del 1, x al cuadrado menos 2x más 1. Y ahora tenemos aquí estas dos funciones que de hecho se superponen. Fijaros, las voy a ocultar. ¿Vale? Ahora voy a ocultar, voy a ir muestro ahora la g. Fijaros, la g ahora ha quedado en color rojo. De la g solamente me interesa para construir f lo que está a la izquierda de 1. Y ahora voy a pedirle a GeoGebra que me muestre h. Y de h solamente me interesa lo que hay a la derecha de 1. Voy a ocultar f, que apenas se va a notar, simplemente pues me quedan las dos gráficas con un color menos intenso, porque hemos eliminado el azul de nuestra función f, fijaros. Pero con esto lo que voy a conseguir ahora es poder dibujar las dos rectas tangentes a cada una de las funciones, a g y h, en el punto A. Y entonces veréis que en el punto A ambas rectas tangentes son distintas. Y eso es el resultado al que hemos llegado obteniendo límites distintos a la hora de evaluar la derivada en el 1. Por lo tanto, voy a usar la herramienta de tangencia, me voy a este icono de la barra de herramientas y selecciono tangentes. Ahora selecciono la función g y el punto A y fijaros la recta que me muestra como tangente, una recta dependiente menos 2. Eso lo puedo confirmar muy fácil, simplemente pidiendo que me dé el valor de la derivada de g en 1. Y fijaros que me está dando un número que es menos 2. Esa es la derivada o el resultado del límite que obteníamos de nuestra función f cuando estudiamos la tendencia de la derivada por la izquierda. Y ahora voy a repetir el mismo ejercicio, es decir, que me pinte la tangente a la función h en el punto A. Y fijaros que me queda justamente una recta que coincide con el eje x, por lo tanto, lo tenéis aquí. Es obvio que la derivada es el 0 que habíamos obtenido al estudiar el límite por la derecha, el comportamiento del límite en la definición de la derivada o en la primera opción cuando habíamos estudiado las expresiones derivadas mediante las reglas de derivación. Y bien, eso es todo. Espero que se ha hecho un poco largo este vídeo, pero creo que son conceptos muy importantes. Quería enseñaros las dos estrategias para demostrar la derivabilidad y además pues que vierais que los puntos donde la función no es derivable se caracterizan porque simplemente, os dejo el punto dibujado, simplemente lo que observamos es continuidad, pero no es una continuidad suave. Tenemos aquí un pequeño pico en el gráfico. Si os ha parecido interesante, os animo a que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales y le deis a me gusta. Y si quieres estar al corriente de mis nuevas publicaciones, suscríbete y bueno, estarás siempre al día. Hasta la próxima.